la maldad que habita en el perro. Quiero contarte una historia que ocurrió hace algunos años en mi casa, en un pequeño pueblo en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Era un verano caluroso, uno de esos en los que el calor se siente todo el día. Vivíamos en una casa grande, con un jardín enorme, y una vieja casa de campo que había pertenecido a mis abuelos. Era un lugar tranquilo, rodeado de campos y árboles, donde casi nunca pasaba nada raro. Pero todo eso cambió cuando apareció un perro llamado Huesos. Yo tenía 12 años en ese entonces, y vivíamos con mis padres, mi hermano Javier de 15, y mi hermana pequeña, Lucía. Éramos una familia normal, sin grandes problemas, hasta ese día. Mi hermano Javier era el que siempre hacía lo que quería. Y un día llegó a casa con un perro grande que nunca habíamos visto antes. Era un perro mestizo, de pelaje gris, y manchas negras en su cara. Lo miré y sentí un escalofrío, pero como era mi hermano quien lo traía, no le dije nada. Javier me dijo que lo había encontrado en el campo cerca de la estación de tren, vagando solo, y que lo había traído porque parecía perdido. Lo llamó Huesos, como si fuera el nombre más normal para un perro. Lo raro fue cuando vimos al perro por primera vez en la casa. Huesos no era como los demás perros. Mientras otros perros se acercan a las personas y se muestran cariñosos, él solo se quedó en el jardín mirando con esos ojos oscuros. Había algo muy siniestro en ese perro. Era demasiado grande, y parecía tener algo extraño en su mirada. No ladró ni movió la cola como un perro normal. Solo nos miraba. Al principio, mis padres no querían que nos lo quedáramos, pero Javier insistió tanto que, al final, accedieron. Lo metió en su habitación, y empezó a cuidar de él. Pero lo que pasó después fue algo que ninguno de nosotros esperaba. Poco después de que Huesos llegara, Javier comenzó a cambiar. Se volvía cada vez más irritable y agresivo con nosotros. Mi hermano, que siempre había sido tranquilo y divertido, comenzó a gritar sin razón, a pelear con todos en la casa, incluso con mis padres. Ya no era el mismo. Estaba distante, parecía como si algo lo estuviera controlando. Al principio pensamos que solo estaba pasando por una mala etapa, pero las cosas empeoraron rápido. Mi madre trató de llevarlo al médico, pero no encontraron nada físicamente malo en él. Sin embargo, Javier comenzó a perder peso rápidamente. Siempre se quejaba de dolores en el estómago y de sentirse cansado todo el tiempo. Su cara comenzó a ponerse pálida, y su comportamiento era aún más extraño. Ya no hablaba como antes. Ya no era el hermano cariñoso que solía ser. Su agresividad era tan grande que a veces nos asustaba. Fue en ese momento que mi abuelo, que vivía en el pueblo cercano, vino a visitarnos. Él siempre había sido una persona sabia, con muchos años de experiencia y un sexto sentido para detectar cosas extrañas. Ese día, mientras comíamos en la mesa, mi abuelo observó a Huesos con mucha atención. No dejaba de mirar al perro. Finalmente, levantó la vista y le dijo a mi madre: «Ese perro tiene algo oscuro. Algo maligno». Mi madre se rió, pensó que era solo una superstición de abuelo, pero las cosas siguieron empeorando. Javier ya no podía levantarse de la cama, y parecía que nadie podía ayudarlo. Ningún doctor podía explicarnos qué le pasaba. Él se pasaba el día acostado, con fiebre y sudor en su frente. Fue entonces cuando mi abuelo decidió hacer algo por su cuenta. Una tarde, mientras el resto de la familia estaba ocupada, mi abuelo salió al jardín. Huesos estaba en su cama, en el cobertizo del fondo, observando la casa. Mi abuelo, sin decir nada, se acercó al perro. Y en ese momento, algo extraño ocurrió. Cuando mi abuelo se acercó a Huesos, el perro levantó la cabeza y, por primera vez desde que llegó, mostró una sonrisa. No era una sonrisa normal, sino una sonrisa consciente y perversa, como si estuviera burlándose de él. Mi abuelo no se asustó. Se acercó un poco más, y entonces el perro comenzó a moverse hacia él de una manera rápida, casi inhumana. En un parpadeo, Huesos ya estaba de pie, mirándolo fijamente. Mi abuelo no pudo reaccionar a tiempo. El perro saltó hacia él, y por un momento, parecía que el perro lo iba a morder. Mi abuelo apenas logró esquivarlo, pero el perro siguió moviéndose con una agilidad que no parecía posible para un animal tan grande. Lo extraño fue que Huesos no ladró ni gruñó. Solo se reía, una risa baja, casi humana. Fue entonces cuando mi abuelo, decidido, gritó: «Vete de aquí, deja en paz a mi como familia». si supiera que estábamos perro hablando maldito. de él. El perro, al escuchar esas palabras, se detuvo por un momento y, con una velocidad aterradora, corrió hacia el campo. Mi abuelo lo persiguió, pero ya no lo vio más. Pasaron horas y no sabíamos qué había pasado con Huesos. Esa misma noche, alrededor de la medianoche, mi madre recibió una llamada.
Nos dijeron que un perro grande había sido atropellado por el tren, justo en el cruce de la vía. No sabíamos si era Huesos, pero algo nos decía que sí. Mi abuelo se levantó de inmediato, sin decir una palabra, y salió de la casa. Cuando regresó, tenía una expresión de horror en el rostro, que nunca olvidaremos. El perro que encontraron era Huesos. Pero lo más extraño fue que incluso después de fallecido, el perro seguía mostrando esa sonrisa macabra. Mi abuelo enterró al perro. Nadie sabía lo que había pasado realmente, pero de alguna manera, nos dejó una sensación de terror que nunca desapareció. Después de eso, Javier empezó a mejorar. Su salud volvió a la normalidad, y su carácter también cambió. Ya no era el mismo niño agresivo. Pero, a pesar de que parecía estar mejor, el miedo nunca se fue de nuestra casa. A veces, cuando pensábamos en Huesos, sabemos que no era un perro normal. Y que si nos hubiera ido, quizá mi hermano ya no estaría en este mundo. Desde ese día, nunca volvimos a tener perros. Pero cada vez que veo a un perro, siento ese escalofrío en la espalda. A veces, no sé si realmente trajimos algo malo a casa. Aquí termina mi historia. Espero que te haya puesto los pelos de punta, porque esa sonrisa de Huesos nunca se me va a olvidar. El perro que saca la lengua. Soy médico y durante mi servicio social me asignaron a una comunidad indígena en Oaxaca. Cerca de ese lugar hay un pueblo llamado Chalcatongo. Este pueblo es pintoresco, con calles empedradas, pero en el centro hay una iglesia que siempre evitaba. Era una construcción vieja, con paredes ennegrecidas, y un campanario que parecía inclinarse. Daba la sensación de que alguien te vigilaba cada vez que pasabas cerca. Un día, mientras hablaba con la enfermera del centro de salud, mencioné que esa iglesia siempre me daba escalofríos. Fue entonces cuando ella me contó algo que nunca olvidaré. Cuando era niña, ella solía acompañar a su madre a ese pueblo para vender flores en el mercado. Al final del día, llevaban las flores que no vendían a la iglesia como ofrenda. Me dijo que tenía alrededor de 5 años la primera vez que entró allí. Su madre la llevaba de la mano, y el lugar estaba casi vacío. Había un silencio siniestro. Mientras caminaban hacia el altar, la niña comenzó a mirar alrededor. Había estatuas de santos que parecían observarlas, sus rostros tallados con tanto detalle que casi parecían vivos. Sin embargo, algo más llamó su atención. Cerca de una de las bancas del fondo, vio un perro. Era grande, negro, con ojos que brillaban en lo profundo de la iglesia. No se movía. Solo la miraba fijamente. Aunque intentó ignorarlo, no podía dejar de verlo. Había algo extraño en él. No parecía un animal normal. Cuando estaban por llegar al altar, el perro hizo algo que la paralizó. Sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era como la de una persona. Sus labios se estiraron, dejando al descubierto unos dientes demasiado blancos para ser de un perro. Entonces, sacó la lengua. Larga, roja, grotesca. Pero no lo hizo como un animal. Lo hizo de una forma burlona, como si se estuviera riendo de ella. Ella pensó que era su imaginación. Los perros no podían hacer eso. Pero cuando miró otra vez, el perro seguía sonriendo. Y otra vez sacó la lengua. Más lenta esta vez. Como si disfrutara de su miedo. Jaló la falda de su mamá con fuerza y le dijo: «Mamá, el perro me sacó la lengua». Su mamá la miró con un suspiro. Y le respondió que no se preocupara. Que lo había imaginado. Intentando calmarla, dejó las flores, rezó rápidamente y salieron de la iglesia. La enfermera me confesó que nunca olvidó ese momento, pero con el tiempo lo enterró en su memoria, convenciéndose a sí misma de que quizás solo había sido su imaginación infantil. Hasta que algo más sucedió años después. Su madre fue a la procesión de Semana Santa en ese mismo pueblo. La iglesia estaba llena de fieles. Y todos llevaban velas mientras rezaban. La madre caminaba delante junto a una amiga, ambas recitando el rosario con devoción. De repente, en medio de las oraciones, la amiga comenzó a jalarle el brazo con insistencia. Al principio, la madre intentó ignorarla, pero los tirones se volvieron más fuertes. «¿Qué pasa?», le preguntó irritada por la interrupción. Su amiga, con el rostro pálido y la voz temblorosa, le susurró: «El perro». Me sonrió. Y luego me sacó la lengua. La madre frunció el ceño, molesta, y le dijo que no dijera cosas absurdas en un momento tan solemne. Pero esas palabras despertaron un recuerdo enterrado en su mente. Cuando su hija, siendo una niña, le había dicho exactamente lo mismo años atrás. El miedo la invadió, pero no quiso alarmar a nadie.
Siguió rezando y terminó la procesión como pudo, aunque su mente no podía dejar de regresar a las palabras de su hija. Y ahora también las de su amiga. Cuando la ceremonia terminó, decidió echar un último vistazo al lugar donde la amiga había señalado. Y ahí estaba. El mismo perro negro, sentado cerca de una banca. Sus ojos brillaban con una intensidad anormal, y parecía estar observándola directamente. En ese momento, el perro hizo algo que la dejó helada. Volvió a sonreír. Esa sonrisa antinatural y burlona que no podía pertenecer a un animal. Y como si supiera que ella lo miraba, sacó la lengua. Salió de la iglesia apresuradamente. Y no volvió a pisar ese lugar. La enfermera me dijo que, después de eso, su madre empezó a tener pesadillas recurrentes. Con el tiempo, otras personas en el pueblo comenzaron a hablar del perro. Algunos decían que era un espíritu protector de la iglesia, pero la mayoría lo consideraba un mal presagio. Nadie sabía exactamente qué era o por qué estaba ahí. Descubrí que había leyendas locales que hablaban de un perro guardián. Pero no era un guardián en el sentido tradicional. Se decía que era un espíritu oscuro, que se manifestaba en forma de perro para burlarse de aquellos que no eran bienvenidos. Espero que esta historia te haya gustado. La enfermera me dijo que, aunque han pasado muchos años, todavía sueña con ese perro. En sus sueños, no es la iglesia donde aparece el perro, sino en su casa, sentado al pie de su cama, sonriendo. El perro de la mina. Llevo tiempo siguiendo tu canal y finalmente decidí compartir una historia que ha estado en mi familia desde hace muchos años. Es algo que mi papá vivió de niño y, aunque intenta contarlo como una anécdota divertida, siempre se puede notar el nerviosismo en su voz. Mi familia es de un pequeño ejido en Zacatecas, rodeado de desierto y lomas. No es un lugar famoso ni turístico, pero los lugareños saben que el área tiene su propio misterio. Desde hace generaciones, la región ha sido conocida por la práctica de la brujería y rituales extraños. Los mayores hablan de sacrificios y ceremonias en las noches de luna nueva, y siempre advierten a los más jóvenes que eviten ciertos lugares. Uno de esos lugares es la mina clausurada que se encuentra a unos 5 kilómetros del ejido. La mina lleva décadas cerrada, pero no por razones económicas o de seguridad. Los ancianos del pueblo dicen que hubo accidentes y desapariciones de trabajadores, que obligaron a cerrar el lugar. Desde entonces, nadie se acerca, especialmente de noche. Pero existe una escuela muy cerca del lugar. La historia ocurrió cuando mi papá tenía 7 años. Él y sus amigos del ejido solían brincar la barda de la escuela por las noches para jugar en el patio central. Era su lugar favorito porque el desierto les regalaba una brisa fresca, y el patio era amplio y seguro, o al menos eso pensaban. Esa noche, como a las 11, estaban jugando a las escondidas. Las risas y los gritos de los niños llenaban el patio, pero todo cambió de repente. Mi papá dice que un silencio extraño se apoderó del lugar. Incluso el viento dejó de soplar, y los perros del ejido, que siempre ladraban, también se quedaron en completo silencio. Uno de los niños, que estaba más cerca de la barda, señaló hacia la mina. «Miren eso», dijo con un tono que mezclaba miedo y confusión. Todos voltearon. Desde la entrada oscura de la mina, algo estaba saliendo. Al principio, pensaron que era un hombre por la forma en que caminaba, pero pronto se dieron cuenta de que no lo era. Era un perro, pero caminaba en 2 patas. Era enorme, tan alto como un adulto, con un pelaje negro que parecía sucio. Sus movimientos eran lentos y torpes. Pero lo que más aterrorizó a los niños fue su rostro. Aunque tenía las características de un perro, sus ojos y expresiones eran extrañamente humanas. El perro continuó avanzando hasta que llegó al patio de la escuela. Los niños estaban paralizados, incapaces de moverse o gritar. El animal los observó, y entonces, con una voz grave y ronca, les habló. Váyanse a sus casas. Algo malo les va a pasar si se quedan aquí. La voz no era completamente humana. Fue suficiente para romper el silencio y el miedo que mantenía a los niños inmóviles. Todos comenzaron a correr en dirección a la barda, tropezándose y empujándose en su desesperación por escapar. Mi papá agarró a mi tía, que era más pequeña, y la cargó mientras corría hacia casa. No se atrevió a mirar atrás, pero sentía que el perro los observaba. Cuando llegaron, cerraron la puerta de golpe y le contaron todo a mi abuela. Ella no parecía sorprendida. En lugar de calmar a los niños, encendió un cirio y comenzó a rezar. No miren por las ventanas, y no abran la puerta por nada del mundo, les dijo con una seriedad que mi papá nunca había visto antes. Esa noche, nadie durmió. Afuera, los perros del ejido comenzaron a ladrar desesperados,
Pero lo más aterrador ocurrió cerca de las 3 de la mañana. Mi papá dice que escucharon pasos que rodeaban la casa. Eran lentos, y en ciertos momentos, los pasos se detenían frente a la puerta. O las ventanas. De repente, comenzaron los rasguños en la puerta. Mi abuela rezó con más fuerza, y después de unos minutos, los sonidos cesaron. Pero nadie se atrevió a asomarse hasta que salió el sol. Cuando revisaron la puerta al día siguiente, encontraron marcas, como si algo hubiera intentado entrar durante la noche. Lo más extraño era que en el suelo no había huellas, solo las marcas en la madera. Con el tiempo, mi papá trató de olvidar lo sucedido, pero otros niños en el ejido comenzaron a contar historias similares. Decían que habían visto al perro saliendo de la mina. Algunos decían que era un espíritu atrapado en la mina, tal vez un minero que había muerto ahí. Pero otros creían que era algo más oscuro, algo relacionado con los rituales que se realizaban en esa región. Mi papá nunca volvió a acercarse a la mina, y hasta el día de hoy, evita hablar mucho del tema. Pero cada vez que cuenta la historia, su voz tiembla. Espero que esta historia te haya gustado. Aunque hayan pasado muchos años, estoy seguro de que ese perro sigue ahí. El perro en la pirámide. Hoy quiero contarte algo que sucedió en mi familia hace algunos años, algo que nos marcó a todos y que aún recordamos con escalofríos. Esto ocurrió en Yucatán, cerca de Chichén Itzá. Mi familia es originaria de un pequeño pueblo a pocos kilómetros de ahí. La zona siempre ha estado llena de historias de fantasmas, aluxes y brujería. Pero hay una leyenda en particular que ha sido contada. La de un perro que aparece en la pirámide de Kukulcán. Durante ciertas noches. Mi tío Alejandro fue quien vivió esta experiencia. Era un hombre escéptico, no creía en lo sobrenatural. Y siempre se burlaba de las historias que contábamos en la familia. Pero después de lo que vivió, nunca volvió a ser el mismo. Todo comenzó cuando mi tío decidió llevar a unos amigos que estaban de visita al sitio arqueológico. Era tarde, y aunque la entrada estaba cerrada, no era raro que la gente del pueblo se metiera a escondidas para explorar. Querían ver la pirámide iluminada por la luna, sentir la energía del lugar, sin las multitudes de turistas. Mi tío y sus amigos llegaron alrededor de las 11 de la noche. El sitio estaba completamente silencioso, excepto por los sonidos de la selva. Grillos, aves nocturnas y el ocasional aullido de un animal en la distancia. La luna llena iluminaba la pirámide de Kukulcán haciéndola parecer aún más imponente. Decidieron acercarse, y mientras caminaban hacia la pirámide, comenzaron a escuchar algo. Eran pasos, pero no como los de un humano. Como si algo grande caminara sobre las piedras. ¿Escucharon eso?, preguntó mi tío, deteniéndose. Sus amigos asintieron, mirando a su alrededor. Los pasos se hicieron más claros, y entonces lo vieron. Desde la selva, un perro salió caminando hacia ellos. Al principio no parecía extraño. Era grande, con un pelaje oscuro. Se confundía con las sombras. Pero algo en su forma de moverse los hizo sentir incómodos. Caminaba despacio, como si no tuviera prisa, y sus ojos reflejaban la luz de la luna de una manera que no parecía natural. El perro se detuvo al pie de la pirámide, mirándolos fijamente. Y entonces, algo que jamás esperaron ocurrió. El perro se levantó en 2 patas. Mi tío y sus amigos quedaron petrificados. El animal comenzó a subir los escalones de la pirámide como si fuera humano. Sus movimientos eran torpes, pero claramente intencionados. Subía un escalón tras otro, sin prisa. El grupo observó en silencio cómo el perro llegaba hasta la cima de la pirámide. Cuando llegó al último escalón, se giró hacia ellos. Sus ojos brillaban. Pero lo peor fue lo que sucedió después. El perro abrió la boca y, en lugar de ladrar, emitió un sonido que no tenía nada de animal. Era un grito, como el de un hombre sufriendo, pero distorsionado. El grupo no esperó más. Corrieron hacia la selva, tropezando con raíces y piedras, tratando de alejarse de la pirámide lo más rápido posible. Mi tío dice que mientras corrían, podía escuchar pasos detrás de ellos, pero no se atrevió a voltear. Cuando finalmente llegaron al pueblo, estaban pálidos y sin aliento. Contaron lo que había pasado, pero nadie les creyó. Algunos dijeron que probablemente era una luz que se les había aparecido, para asustarlos por entrar al sitio arqueológico de noche. Otros, que simplemente habían imaginado cosas por el miedo. Pero mi tío sabía que lo que había visto no era una ilusión. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir bien. Desde entonces, mi tío nunca volvió a Chichén Itzá, ni de día ni de noche.
Espero que esta historia te haya gustado. Si alguna vez visitas Yucatán, ten cuidado con los lugares sagrados. Porque hay cosas que no perdonan a los que invaden sus dominios.